Este Ramón Juárez es la persona que va a rentarme, por así decirlo. Ujú. ¿Y a qué se compromete? Se compromete a pagar, a tener el pago de las rentas en tiempo y forma. ¿Mm? También está los servicios, que los servicios son por parte de él, como el teléfono, la luz, el internet, el agua. Y las, por ejemplo, las mejoras que se le hace a la casa pues, corren por cuenta del arrendatario también, o sea, de él. La limpieza en este caso, no del lugar, sino de la limpieza ya de las cañerías o drenajes, Ujú. también van por cuenta de él, de que se deben de tener limpias. También se compromete a que va a rentar la casa habitación por un año. Y en caso de Ujú. que no, pues tendrá que pagar lo que viene siendo las diferencias, ¿no? También ¿Puede subarrendar? no, ¿Por qué? no, porque no está establecido en las cláusulas. Y si así hubiera sido establecido, ¿qué compromiso tendría el señor Ramón? Para arrendar, Ujú. de que esa de su arrendo estaría, ¿cómo le podría decir? Él sería como el encargado ¿Mm? de, de esa renta de esa segunda renta que está corriendo, porque en realidad el que va a arrendar es él. Ah, ok, Sería, perfecto. Jonathan, muchas gracias, Iris. Dígame, maestra, buenos días. Eh, ¿Qué es el contrato de permuta? El contrato de permuta es un contrato en el cual eh, están ambos de acuerdo de hacer un cambio, ya sea, bueno, lo que vimos la clase puede ser de algún bien, de algún mueble, de algún cantidad en efectivo, o en Mm, el caso del trabajo, pues luego a veces manejamos las permutas en cuestión de sector con sector, agrupamiento de sector, tiempos, ¿no? de personas, ajá. Em, ¿Puedes variar la cosa? Es decir, tú me entregas dinero y yo te doy una cosa. Sí, sí se puede siempre y cuando sea, los dos estén en común acuerdo y sea el valor que pues sea más o menos igualitario a las dos partes. Para ambas la pregunta, ¿y no serías una compraventa? sí, porque lo está comprando. Le está dando algo económico a cambio. No, pero si sería, o sea, si se está dando algo a cambio más aparte efectivo, pues, bueno, yo digo que sí sería permuta, ¿no? Depende del valor, depende del valor. Decíamos que la compraventa es cuando se pacta un precio cierto y un dinero a cambio de una cosa. Mm. Pero si el valor que excede, o sea, es decir, te dan una cosa y lo que entregas en económico es algo mínimo, algo más bien simbólico, se entiende como permuta, no como compraventa. ¿Por qué es importante delimitar esto? Si hubiese una controversia respecto de la evicción o algún vicio, ¿de qué manera demandarías y qué demandarías? ¿Como permuta o como compraventa? No, bueno, Maestro, ya ¿Mm? una pregunta yo, Sí. dependiendo, bueno, hay un límite de, ahorita lo que acaba de mencionar, ¿cuál sería la cantidad? Lo que pasa es que depende del valor del bien. Ah, o sea, no hay como una cantidad estipulada. No, no, no es, pues si son 3 pesos, no. Depende del valor del bien. Por eso digo que es algo simbólico. Evidentemente tú vas a dar dinero, pero no el equiparado al valor del bien. ok. Y no No, hay ok. En este caso es permuta.
Ujú. Como si el Pero 10%. si cubre el monto total del valor del bien es una compraventa. Sí, sí, sí. Ujú. O incluso hay veces que hasta es más caro. Alguien te dice, vendo mi carro. Ah, no, pues ¿cuánto quieres? En el libro azul están 10 pesos, pero yo quiero 30 porque es único dueño, porque ha estado guardado toda la vida, no sé. ¿Sí me explico? Entonces ahí sería una compraventa. Y entonces, dependiendo del caso, es la litis que vas a fijar, porque lo primero que debes de establecer es qué cumplimiento de qué contrato o incumplimiento o nulidad estás pidiendo. Ujú. Para que exista tu acción. Entonces, ¿Qué es digamos que el se mutuo? puede, Mande. Dime, John. se puede aplicar, digamos, en permuta, digamos, como un cambio y el 50 menos del 50% del valor, También, ¿no? también, Ok, pero igualmente es permuta siempre y cuando que el valor económico no supere el no se valor puede, del ok. valor mueble, que sea mayor el valor de lo que estás dando. Ujú. Vale, gracias, maestra. Para los dos, ¿qué es el contrato de mutuo? Es un contrato que sea el objeto que va a ser el intercambio, ya sea dinero o algún bien. Se van a transferir los derechos de, de la misma, ¿cómo se le llama eso? De la misma calidad o la misma cosa. Un ejemplo. Pues aquí sí no va a ser pues un dinero puede ser, ¿no? De que yo te voy a dar 10,000 Ujú. y yo también voy a recibir 10,000 u otra cosa que valga 10,000. Maestra, pero por ejemplo, se me ocurrió una pregunta. Cuando es en dinero, en divisa pueden cambiar, así como de yo te voy a dar $10,000 y tú me vas a dar en equivalente los pesos mexicanos. Sí puede ser. La única situación aquí es que se devuelva la misma cantidad. Incluso en la Ah, clase eso. pasada les explicaba que evidentemente no te voy a devolver los mismos billetes que entregué. Pasa con el banco. Abres una cuenta de ahorro, este, o te prestan dinero y tú vas a devolver dinero. No devuelves en los mismos billetes ni las mismas monedas. Luego entonces, mientras se devuelva el valor que te prestaron o que prestaste, se genera el contrato de mutuo. ¿Cuáles son los tipos de mutuo? Simple y de interés. Tengo entendido que simple es pues, sin generar algún costo elevado y el interés pues, ya con los intereses que fue establecido. El simple es cuando no damos nada a cambio. Normalmente estos préstamos y en dinero los hacen los papás. En materia de agricultura, normalmente también es más común entre familias decir te presto el maíz para que siembres o la semilla para que siembres y me devuelves la misma calidad y cantidad de semilla para yo sembrar. Ujú. Entonces, ese es simple. Con interés normalmente nos sucede en los bancos que nos prestan 3 pesos y cada mes nos cobran un interés. Entonces, aquí tenemos que existe un mutuo también civil y mercantil. Ujú. ¿Cuál será el civil? Mm, Ali, ¿estás ahí? Sí, maestro, aquí estoy, nada más que estoy configurando apenas, ahí voy. Ok. ¿Qué se te ocurre que es un interés, bueno, un mutuo civil y un mutuo mercantil? ¿Cómo, maestra? Perdón, no la escuché. ¿Cómo es el contrato de mutuo civil y cómo es el contrato de mutuo mercantil? ¿A qué nos referimos con esto? Híjole, maestra.
creo que le voy a quedar mal ahora sí. ¿Cómo, niños? Jonathan, Pues a mí me suena el civil como ahorita lo mencionó, que tal vez es un mutuo acuerdo en cuestión de, tal vez como el del maíz, y si de alguien es el terreno y le dices, ¿sabes qué? Tú pon todo, los gastos y abono y demás, y te quedas con la mitad, y ya nada más me das la mitad a mí, pero esa persona no está haciendo nada porque es su terreno, entonces ya es mutuo acuerdo civil. Y supongo que el mercantil ya está hablando a lo mejor de un valor económico. tiene que ver con el comercio. Recordemos que todo lo que tiene que ver con el comercio, de acuerdo al Código de Comercio, prácticamente nos dice todo lo que se comercia es mercantil. Ujú. Entonces, todo lo que no se comercia es civil, como decíamos, el simple, normalmente esos préstamos los hace la familia, los hacen los papás, que sin ningún interés y de manera muy particular hacen ese préstamo, por así decirlo, sin esperar más que a veces regresemos las cosas y a veces con la convicción de que no regresemos nada, ni el préstamo, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ese tema sería civil. Y si lo que se va a ocupar es para materia de comercio, es decir, te presto, no tengo dinero, Jonathan, pero te presto 10 toneladas de maíz, véndelo. ¿Para qué vas a ocupar la cosa? Para el comercio. Entonces se vuelve materia mercantil y además me das mis intereses. Ujú. ¿Dudas? Bueno, Ali, maestra, Jonathan, mande. podría decir que, bueno, digamos, en materia mercantil, digamos, podría ser cualquier compra que realizamos siempre, ¿no? En cuestión de tiendas y demás. Ahí va a depender, ahí sí depende del monto para que sea mercantil o de los sujetos. De los sujetos quiere decir, y decíamos en la explicación del contrato de compra-venta, que si los sujetos se dedican preponderantemente al comercio, es mercantil, pero si somos simples mortales y nos dedicamos a otra cosa, pues es una negociación civil. ¿Por qué? No es lo mismo una persona que tiene una tienda y vende todos los días, celebra actos mercantiles con personas civiles. Entonces, esa es una negociación mercantil. A que si vamos, ¿sabes qué? Quiero comprarme otra vez el ejemplo del carro y veo el anuncio y tú tienes un carro y me lo vendes, pero pues no te dedicas, o sea, vas a cambiar el carro y ya. Ujú. ¿Dudas, chicos? Ninguna, maestra, gracias. Entonces, ¿cuáles son las partes en el mutuo? Las partes del mutuo, sí, pues que es las que firman. Sí, pero ¿quiénes son? Bueno, pues sonaría feo, pero así como el mutuario y el mutuante. Ok. Luego entonces tenemos que este es un contrato por medio del cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o bienes fungibles al otro que es mutuario, como bien lo señaló Iris, quien se obliga a devolver la misma cantidad, calidad y especie. Su clasificación jurídica es un contrato traslativo de dominio, es un contrato principal, es un contrato gratuito u oneroso, porque ya veíamos que podemos entregar cosas y pretender la devolución sin esperar nada a cambio o esperando un interés. También señalamos que es un contrato bilateral. ¿Por qué es bilateral, Ali? Por- porque ambas partes obtienen un beneficio. Ambas partes se obligan. Sus elementos esenciales, como en todos los contratos, son el objeto y el consentimiento. Sus elementos de validez es que haya capacidad, que no exista usura. ¿Qué es una usura? Digo, yo creo que todos conocemos el término.
pues que se esté pagando más de lo que no corresponde o que se pida también más de lo que no corresponde. Ujú. Por eso La- ah, Dime. creo que por eso se pide normalmente un perito evaluador. Sí y no. ¿Qué pasa cuando te entregan dinero? No necesitas una evaluación propiamente. Ujú. Aquí No, lo que sucede es que como se puede pactar que se entreguen intereses, eh, debemos de establecer que cuando han escuchado que en casas de préstamo muy chiquitas, como confiamos, ven por 5,000 pesos y no sé qué, a veces cuando no pagas los intereses, se suma capital y entonces te cobran interés sobre interés. Eso es un acto de usura. Te cobran los intereses al doble, al triple. ¿Cuál es el tope para establecer que no hay usura? ¿Lo saben? Bueno, la ley establece que el tope para establecer que no hay usura es el que establece el Banco de México. A nivel nacional, cada año se establece cuál es el máximo de intereses que nos pueden cobrar anualmente. Luego, entonces, si no se excede de este monto o de este porcentaje, no existe usura, aunque no sé ustedes, pero a mí me parecen excesivos los intereses que cobra un banco. Incluso tuve un asunto donde le prestan a una persona dinero para una casa. En este sentido, eh, el contrato dice que debe devolver. ¿Alguien sabe qué son las UDIs? ¿las UDIs? Ajá, Ahí está. ok. Se llaman unidades de inversión. Estas surgen cuando se devalúa la moneda, existe una inestabilidad, todos los que tenían préstamos, se elevan pues el costo de lo que les habían prestado, y entonces para hacerles sentir que no era tanto, crean las famosas UDIs para establecer que es poco. Sin embargo, es un valor estilo moneda. Cada UDI tiene un valor. Así le pasa a esta persona, contrata la compra de su casa, pero está tasado en un valor y se compromete a entregar ese valor de UDI. Entonces, a esta persona le prestaron 250,000 pesos. Ya había pagado 380. Entonces, le decían y la demandaron diciéndole que tenía todavía más de deuda. Se contesta la demanda diciendo, oye, es que el préstamo original fue por 250,000 pesos y tú ya pagaron 380 y ahora pretendes otros 200 más. Ya se pagó casi el doble de lo que me prestaste. Entonces, en ese caso, se estableció que podía haber usura. Permítanme un segundo, chicos. Ya. Se estableció que podía haber usura. Entonces, como esta figura se creó por la ley, se resolvió que no existía la usura, no obstante que ya se había pagado más del doble del préstamo original. ¿De acuerdo? Dime, Ali. Maestra, en caso de empresas como Coppel y estas que ofrecen pagos chiquitos y facilidades de compra, Ujú. ellos cuando te hacen firmar, eh, te dicen que los intereses, pues en caso de no pagar a tiempo y todo eso son demasiado elevados. Ahí no se puede, ahí no entra esto de la usura, No, y te porque, o voy a sea, sí, decir por qué. Porque lo hacen al tope máximo que permite la ley. Entonces, cuando tú vas y reclamas la usura, te la niegan, como pasó en este caso.
Sí, eso era lo Pero que... sí hay casas más pequeñas que dicen, ay, me prestaron 5,000 y ya debo 50,000, ¿no? Algo así. Entonces, se da más a nivel casos de casas pequeñas que hacen préstamos, como fin común, como compartamos banco, cosas así. Ujú. Maestra, tengo una duda. Dime, ¿El tope de interés que maneja el banco es anual o es mensual? Un decir, si es, anual, ok, como el 15% anual, ese 15% estas casas que hacen los préstamos lo van a dividir entre los 12 meses para ver el interés mensual. Ah, así es, así debe de ser, ok. así debe de ser. Ujú, Y es sobre el capital, un decir, son 5,000 pesos, entonces 5,000 más el 15%. ujú, así es. Ok, Ujú. gracias, ¿Alguna maestra. otra duda, chicos? Ok. ¿Qué es el anastocismo? De acuerdo a lo que hemos platicado, el anastocismo es sumar interés sobre interés y cobrar sobre eso mismo intereses. ¿Alguien que me pueda leer el artículo 2397 del Código Civil, por favor? Maestra, Sí. el anatocismo es sumar interés sobre interés y cobrarse. Ujú. Y está prohibido. Ujú. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra, ahorita ya busco el código. Es el Código Civil del distrito, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la prenda? ¿Qué es un contrato de prenda? No sé. ¿A qué les suena? ¿Han ido al Monte de Piedad? No. Ah, ¿O es cuando saben? de un derecho. Es que en ese caso, como el ejemplo que nos puso maestra, maestra, ¿qué artículo era el del anastocismo? Es el 2000, ahorita te digo. Mm, 2397. Dime, Ali. Lo de la prenda, ahorita que mencionó lo de las casas de empeño es, digamos, el pago que tienes que hacer regularmente para poder mantener lo que empeñaste. Sí, pero en el mismo nombre lleva la definición. Dejamos una cosa a cambio de lo que nos están prestando. Cuando se va al Monte de Piedad se hace incluso una evaluación de lo que estás dejando y a razón de eso te prestan una cantidad inferior al valor del bien, pero tú te comprometes a devolver la cantidad y a veces el pago de intereses o una aportación en cada refrendo extra para poder conservar o garantizar que se te devuelva la prenda. Ujú. 2000, ¿qué maestra? 397. 97. Ya lo tengo, maestra. Sí, que lo vea, que lo lea. A ver, léemelo, por favor. Dice, las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses. Ujú. Es esto. Ok.
Como yo les comentaba, evidentemente el anastocismo está prohibido en México. Entonces, no podrían prestarte una cantidad y si no pagas los intereses, sumarle. Ujú. Y luego de esos mismos, generarte el cobro de más intereses. La prenda, chicos, es parte de los contratos de garantía. Dentro de estos contratos de garantía, también tenemos el contrato de fianza y de hipoteca, además del de prenda. Como ya lo comentamos, el contrato de prenda requiere que se deje una cosa en garantía, así lo señala. Es decir, en caso de que incumplamos el contrato y que no paguemos, el acreedor prendario puede quedarse con el bien y ya sea que lo ocupe para su uso o que lo venda. Para el caso de que lo venda y haya un remanente, que evidentemente debe ser así, porque normalmente se presta o se entrega un bien que vale más y te prestan una cantidad menor, ese remanente deben devolverlo a quien lo haya dejado en prenda. ¿De acuerdo? Este tipo de contratos es accesorio. ¿Por qué? Dime, Ali. Las empresas que, por ejemplo, te empeñan coches. Entonces, aquí en Morelia, por ejemplo, hay lugares en donde puedes dejar tu coche, te dan un dinero y pues entra esta parte, ¿no? ¿Cómo le hacen, por ejemplo, si no se paga, este, pues lo que tienen que pagar para mantener el bien con lo de que la empresa se quede con el coche en la cuestión del cambio de propietario y todo eso? A ver, ¿cómo? Se queda en el carro, ya no pagaste, ese es el supuesto. Sí, ya no se pagó, se queda el carro, pero pues en el caso de los coches, están registrados pues a alguien, ¿no? Y siempre cuando se hace una compraventa, se hace lo que es el cambio de propietario, ¿no? Ok. Para empezar, cuando hacen este tipo de contratos, evidentemente hay un contrato en el cual se establece que está en prenda y que va a cumplir ese requisito de en tal tiempo no lo pagó. Para poder venderlo, se hace una cotización o se establece un precio. Recordemos que en el tema de los autos, tenemos la situación de que los autos se devalúan lejos de subir su valor o de conservarlo. Entonces, cuando se hace la venta, puede establecerse en el contrato de prenda que cuando se hace la venta, porque por ejemplo aquí en Ciudad de México lo que sucede es que muchas veces no se queda en el carro, te dicen, te prestamos, nos dejas tu factura y o te llevas tu auto o no los dejas. En ese orden de ideas, con la factura la persona puede vender. Obviamente no te piden que la endoses, pero con el contrato se acredita que tiene la facultad para vender después de concluido el plazo. ¿Dudas? O en algunos contratos incluso se establece la obligación de el acreedor prendario, la obligación de ir a firmar para el endoso y o el cambiar el propietario. ¿Dudas, chicos? Ali. No, maestra, todo bien. Este contrato, decíamos, es accesorio. ¿Por qué? Porque únicamente se deja en garantía, porque lo que pretendemos principalmente es que se me preste una cantidad de dinero. Es real, es bilateral, es oneroso, es formal. ¿Por qué es formal? Debe constar por escrito, chicos. Si no consta por escrito, puede ser que hayan regalado el bien, que lo hayan donado, no sé, etcétera. ¿Cuáles son sus elementos esenciales? Es el consentimiento, la forma y el objeto. Los derechos del acreedor prendario es que puede retener el bien, puede exigir otra cosa en prenda si la cosa que se le entregó se deteriora o se pierde, pero sin su culpa.
Es decir, vino el huracán Otis y acabó con todo y ahora tienes que garantizarme con otra cosa. Pero si fue su culpa que pudo prevenir un incendio, es decir, este tiene que responder por el bien. También tiene derecho el acreedor prendario a ser indemnizado de los gastos que efectúe para la conservación de la cosa. Al ejemplo que decía Ali, ¿se tiene que dar mantenimiento al carro para que funcione? Aunque esté parado, ¿se le tiene que dar mantenimiento? Servicio, pagar en algunos estados verificación, etcétera, etcétera. Si en caso de que el acreedor prendario realice estos gastos, deben de reponérsele. Él puede ejercitar cualquier acción para perseguirlo a terceros, es decir, dejé el carro y lo robaron. Entonces, él tendría que hacer la denuncia correspondiente soportado por el deudor prendario. También tiene derecho a la enajenación cuando no se cumple con el contrato y no se devuelve la cantidad prestada, y tiene derecho de preferencia, es decir, si Iris me prestó dinero, yo le dejé a cambio una cosa y dice ya unos aretes, no sé, un collar, algo, y dice, me gusta, yo lo quiero, mejor te lo compro. Entonces, no podríamos vendérselo a otra persona, ella tiene el derecho de preferencia de compra. Las obligaciones del acreedor prendario es conservar la cosa, restituir la cosa y responder por la evicción o por cualquier persona que pudiese venir a reclamar algún derecho. Los derechos del deudor prendario es a que la cosa sea conservada y restituida, eso es evidente. Si por alguna razón el bien genera algún fruto, es que el acreedor le entregue los frutos que produzca ese bien. En caso de venta, tiene derecho a recibir la diferencia del dinero, como ya lo habíamos comentado. Luego, entonces, las obligaciones del deudor es no perturbar al acreedor, pagar o restituir al acreedor el importe de los gastos necesarios, sustituir la cosa en caso de que se deteriore o se pierda, y defender la cosa de aquel que pueda reclamar algún derecho con respecto del acreedor, incluso del deudor prendario. Maestra, Porque mande. aper- aperturar, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? Aperturar. Perturbar, molestar, generar actos de molestia. Ah, ok. Si yo te doy a ti el collar y viene alguien y te dice, no, pero tú porque lo tienes y es mío, yo debo de garantizar que nadie te moleste porque te estoy dando una cosa mía. Sí, maestra, gracias. ¿Por qué se extingue? Porque hay una compensación. En la compensación se habla de que yo le di a Iris el collar, pero a la vez surgió otra situación y entonces cae en la situación de que estamos a la par. Es decir, por alguna razón, en un momento yo le di el collar a cambio de dinero y luego ella a la vez me pidió otra cosa y caemos en una compensación del monto que se tiene, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se extingue. Por nulidad, evidentemente conocemos los tipos de nulidad. ¿Cuáles serían, chicos, en este caso? ¿Eso Jonathan. de perturbar al acreedor? ¿Podría ser uno? Sí, pero ¿por qué? Porque se acreditara que el objeto no es mío, o bien que el objeto no es lícito, o porque quien contrató no tiene la capacidad para llevar a cabo este tipo de contratos. Por rescisión, es decir, sucedió alguna cosa y rescindimos el contrato, lo damos por terminado, y evidentemente por el cumplimiento. ¿Dudas? Ali, dime. Maestra, en el caso de, por ejemplo, el ejemplo que yo ponía del coche, si la persona por X o Y razón, digamos, fallece o algo así,
el derecho de ese coche ya queda, por ejemplo, a la empresa y así. A la sucesión. Queda para la sucesión, Ali. No, no tanto para la empresa. ¿O cómo sería tu ejemplo? O sea, ¿fue con una persona moral el contrato? No, ya ve que le comentaba que acá bueno, en Morelia hay lugares en donde te empeñan el coche. Por ejemplo, Ajá, tú dejas el coche, te dan un dinero y ya tú tienes que estar pagando para mantenerlo ahí. Y ya luego, si regresas el dinero, te regresan el coche. sí. Pero digamos que la persona lo dejó hace 2 meses, todavía le quedan, pues, no sé, 2 años para estar pagando y fallece la persona, ese coche, Ah, ok, ok. ya se lo queda, digamos, ajá. No, la sucesión, eh, si tienen el contrato, puede solicitar la devolución. Recordemos que las sucesiones normalmente dicen, ah, es que vas a recibir herencia. En este recibir herencia, no solo es recibir los activos, sino los pasivos, es decir, a veces las deudas. Entonces, en este caso, habrá quien diga de la sucesión del difunto o del fallecido, yo sí quiero el carro, entonces voy y pago o liquido la cantidad que se adeude para que me devuelvan el carro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si con quien contratamos es una persona física? Igualmente, en este caso, con los contratos se le puede exigir a la sucesión el cumplimiento de ese contrato, es decir, a quien le deje el carro se muere y se puede establecer o demandar, me devuelvan el carro, obviamente les tengo que pagar lo que falte y lo que se acredite que falta de pagarse para poder recuperar el vehículo. ¿Aclaré tu duda, Eli? Sí, maestra. Ok. Chicos, ¿vieron el contrato de depósito? ¿Quién me puede decir qué es el contrato de depósito? De una cosa que se deposita en confianza a otra. De un bien Ujú. inmueble, pues, porque no hace, por ejemplo, yo te deposito a mi hijo, maestra Vanessa, pues no, ¿verdad? Ok. Pero es Han ido al súper y a veces o hace un tiempo había lockers donde podíamos guardar las cosas. Ujú. Y por esto pues pagabas 5 pesos, 10 pesos, algo así. Ese es un contrato de depósito. De hecho, acá en Six Flags, para no andar cargando la mochila y poderse subir a los juegos, porque no te dejan subir a los juegos si cargas mochila, los guardas en ese tipo de lockers. Este es un contrato de depósito. ¿Para qué es? Para que guarden la cosa. Normalmente este tipo de depósitos es muy breve, sin embargo es un contrato. Le confías exactamente, decía Iris, a la persona que le depositas para que conserve y la restituya cuando se le pida o a la conclusión del contrato. Este tipo de contrato es un contrato de prestación de servicios donde no es traslativo de uso y goce, por lo tanto la persona debe devolverlo tal cual y no puede hacer uso de ella. Recae sobre bienes no fungibles, es decir, no podemos hacer depósito de cosas que se pierdan. Sin embargo, aquí hay una figura extraña. ¿Qué pasa? Volvemos al valor del dinero. Yo tengo una cuenta de débito y deposito dinero. Y luego cuando quiero, pues lo pido. Es más, pago con la misma tarjeta donde está depositado el dinero. ¿Es un bien fungible?
necesito específicamente los billetes y el dinero que yo entregué y necesito que cuando compro alguna cosa me regresen eso. No, maestra, porque puede ser que uno cuando deposita, pues obviamente le van a entregar la misma cantidad, pero con diferente moneda y con Ok, diferente. pero sí debe de tener el mismo valor. El mismo valor, sí, porque también nosotros, o sea, sin que son estas transacciones de pago con tarjeta, no tenemos el dinero físicamente, pero virtualmente sí. Ok. Bueno, y más ahora que se hacen las famosas transferencias, ¿no? A veces ya ni dinero en la mano. Yo creo que con el paso del tiempo, no muy lejano, va a desaparecer el dinero. Ya únicamente vamos a tener el registro virtual como si fueran criptomonedas o bitcoins. Este tipo de contratos es principal, unilateral, puede ser también bilateral, oneroso o gratuito, de tracto sucesivo. ¿Por qué oneroso o gratuito? Porque a veces no nos cobran por dejar las cosas. Lo único que hacen es resguardarlo y forma parte del servicio de donde acudimos muchas veces. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Es el objeto y el consentimiento, como en todos los contratos, y sus elementos de validez es la capacidad y el consentimiento expreso o tácito. Sus obligaciones del depositante es cubrir al depositario los gastos para conservar la cosa y remunerar al depositario en caso que sea que así se pacte el pago. Las obligaciones del depositario es recibir la cosa, guardar y conservar la cosa y restituir la cosa. Las clases del depósito, evidentemente hay depósito mercantil, administrativo, el secuestro, el depósito judicial, depósito irregular, depósito de garantía y depósito voluntario o necesario. ¿A qué nos referiremos con el depósito necesario? Nos referimos a que si existe alguna controversia o litigio respecto de la cosa, a veces decimos, no, pues hay que resguardarlo mientras se resuelve. Y se vuelve necesario cuando hay una orden que forma parte del depósito judicial. Entonces, tenemos la necesidad de depositar la cosa hasta en tanto se resuelva. Decíamos que es mercantil porque las cosas o las personas que celebraron este tipo de transacciones se dedican al comercio. Aquí también nos habla el mercantil del depósito de bono en prenda, del depósito de bono en prenda que funciona como lo que comentábamos de las tarjetas o cuentas de de ahorro. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? Estamos viéndolo rápidamente porque se supone que esto ya lo revisaron en la clase. Por último, para acabar la sesión pasada, dudas sobre el comodato. ¿Qué es el comodato? Es ¿A qué le suena? cuando se da a préstamo un bien o una cosa sobre un tiempo determinado. ¿Cómo qué? A ver, dime, ¿cómo sería? Porque apenas iba a ser un comodato de una casa. Ah, Entonces, bueno, estaba entre comodato y contrato de arrendamiento. Entonces, ajá. pues ya realicé el contrato de arrendamiento, pero el comodato pues, es prácticamente igual, pero sin un, sin un interés. Sin un interés. Ok. El comodato es que vamos a prestar una cosa, pero sin cobrar nada para que lo uses. Efectivamente, normalmente este tipo de contratos se celebran con quiénes. ¿Quién te presta una casa para vivir sin que le pagues nada? Algún familiar, un amigo. Es correcto.
Normalmente este tipo de contratos es con familiares y amigos. Lo que les recomiendo es que sí quede por escrito. ¿Por qué? Porque cuando no se hace por escrito, luego no se quieren salir. A veces les prestas la casa y te dicen, ay, muchas gracias, no sé qué, muy agradecido, muy agradecido. Y luego le dices, bueno, ya requiero mi casa. Y te dicen no. Y hasta hay gente que osa amenazar a las personas por pedirles lo que es tuyo. Entonces, en este orden de ideas, siempre debe de haber un contrato de por medio. Este tipo de contratos está contenido en el artículo 2497 del Código Civil de la Ciudad de México. Dime, Ali. Me imagino que este tipo de contrato también es porque, por ejemplo, yo pues, a un amigo, a mi hermano, no sé, le presto, no sé, mi coche o la casa. Me imagino que esto me da algún tipo de seguro en caso de que no se choque en el coche o O dañe la que casa, cometa cosas algún así. ilícito. Imagínate que tú prestaste tu coche y tú confías en la persona, pero luego sucede cada cosa. Y bueno, a lo mejor sin querer atropelló a alguien. ¿Qué pasa? No, pues van a buscar al dueño del coche, me imagino. Van a buscar las placas, van a buscar al dueño, y más si se escapó, se dio la fuga y no vieron quién iba conduciendo. Entonces, sí se tiene que quedar un contrato, normalmente, como tú dijiste bien, con el coche, y más con el coche, oye, voy a ir tantito aquí a la tienda, préstame tu coche. Ah, sí, tómalo. No le voy a hacer en ese momento un contrato, o no osamos hacer eso, o no usamos. ¿Estamos de acuerdo? Y si surge una responsabilidad, podemos deslindarnos de la misma con el contrato, porque si no, la defensa se vuelve un poco más complicada. Tendríamos que demostrar, yo no iba conduciendo, lo presté, tengo testigos o tengo algún ticket, imagen de que estuve en otro lado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la clasificación jurídica? Es un contrato traslativo de uso de bienes no fungibles, es bilateral, es gratuito totalmente, no pedimos nada a cambio por prestar la cosa. Sus elementos esenciales son el objeto y el consentimiento. Sus elementos de validez es la capacidad y el consentimiento expreso o tácito. ¿De acuerdo? Muy bien, Ali. Ahora sí que queda en cada quien el no prestar nada, pero a veces es imposible porque como tú dices, me lo pidió mi hermano, mi mamá, el mejor amigo de la vida. Bueno, en fin. Las obligaciones del comodante es dar gratuitamente el uso de una cosa no fungible, entregar la cosa aplicando las reglas de pago. Es decir, tenemos que establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar y qué cosa me van a devolver para que pueda cumplirse. Evidentemente, si no las establecemos, en el momento en que se pida la cosa debe de ser devuelta. Se debe de reembolsar al comodatario de los gastos extraordinarios y urgentes que hubiera hecho para la conservación de la cosa y que no se comunicó al comodatario. ¿Entrará la gasolina ahí? Es decir, presté mi carro sin gasolina, ¿tendré que pagar la gasolina por no haberle dicho? Mm. Oye, ya no traigo gasolina, le pones. Sí te lo presto, pero está en esta condición. Oiga, maestra, ahí en ese entonces no es como, por ejemplo, cuando uno trabaja y tiene que hacer viajes y dice, te pagamos todos los viáticos, ¿no? Que haces el gasto que de la comida, del hotel, de la renta de autos, de gasolina, casetas. Ujú. Estaría ahí como eso de comodante y comodario. Yo por prestarte unos servicios, pues me tengo que trasladar a otra ciudad. ¿Me vas a pagar? No, no, es un perfil diferente. Ahorita, bueno, no ahorita, ahorita a ver si nos da tiempo,
pero vamos a ver ese tipo de contratos. ¿Cuál es la diferencia entre la prestación de un servicio, entre una relación laboral y en esta parte de prestaciones que integran muchas veces el salario? ¿Por qué? Normalmente quien está contratado de esa manera hace viajes regulares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este tipo de viajes regulares genera un costo, como bien lo dijiste, genera un uso y costumbre de dónde te hospedan o de dónde te hospedas, lo que consumes. Hay un parámetro por cada empresa establecido de acuerdo al servicio que prestan. Luego, entonces, eso se puede tasar. Y forma parte de las prestaciones que se le dan al trabajador, sobre todo si son comunes. ¿Respondí tu pregunta, Iris? Sí, maestra. ¿Cuáles serán las obligaciones del comodatario? Evidentemente, conservar la cosa para después poder restituirla, usar la cosa para lo que se entregó y si la cosa se deteriora o destruye, debe de pagar al comodante. ¿Dudas, chicos? Este contrato termina porque se vence, porque se realiza la condición en la cual quedamos a voluntad del comodante cuando exista peligro de la cosa en manos del comodatario. Es decir, Ali prestó su carro y a quien le prestó el carro se lo encuentra en estado de ebriedad y quiere conducir. ¿Se lo puede quitar en ese momento? Por incumplimiento en cuanto al uso de la cosa, es decir, tú me lo pediste para viajar nada más y resulta que estás haciendo mudanzas en mi carro. La pérdida de la cosa porque se destruyó, porque está fuera del comercio, es decir, expropiaron la cosa o existe una imposibilidad de recuperar la misma. ¿Dudas, chicos? Ninguna de mi parte, maestro. Vamos a continuar ahora con la hipoteca. ¿Qué es una hipoteca? Ali, ¿qué es una hipoteca? No estoy muy seguro, pero según yo, es algo con el banco que te da cierta cantidad de dinero por algo, ¿no? Pero en específico, ¿por qué hipotecas tu carro? Es ¿Sobre qué en es? cuestión de vivienda, ¿no? Es correcto. Es sobre bienes inmuebles. Sí, creo que todos conocemos esa idea de te da hipoteca tu casa y damos dinero en cambio. Es decir, que, o sea, ese derecho que tienes sobre la casa se queda, este, En o garantía. en garantía, ajá, y se traspasa al que viene siendo al banco. En dado caso que pues no pagues o algo, o incumples el contrato, dicen, el banco se quedó con la casa. Es Y, correcto. y, Dime. en, y en ese sentido es así como de, ay, estoy buscando una casa en venta, no quiero comprar una casa. Y como los asesores te dicen, es mejor que compres una casa en hipoteca por banco porque te sale más económico, porque al banco realmente no le costó el valor de la casa. Bueno, sí, no terminó perdiendo porque no recuperó su dinero y sus intereses, pero recuperó en material, en este caso en el bien inmueble, pues la casa. Es que este tipo de créditos efectivamente es sobre bienes inmuebles, pero no te dan el valor total de la casa, te dan una parte. De hecho, como normalmente los valores son inferiores, a veces se pueden hipotecar varias veces la casa.
dependiendo del valor de la casa o del bien inmueble, puedes trabar varias hipotecas sobre la misma, de tal suerte que en caso de incumplimiento, todos los acreedores hipotecarios puedan recuperar su inversión. Este tipo de contratos es un contrato por virtud del cual una persona llamada deudor hipotecario constituye un derecho real del mismo nombre sobre un bien generalmente inmueble, determinado y enajenable a favor de otra parte llamada acreedor hipotecario para garantizar el cumplimiento de una obligación sin desposeer al deudor del bien gravado y que le da derecho al acreedor de persecución y en caso de incumplimiento de la obligación de enajenación en el grado de prelación que la ley señala. ¿Por qué, chicos? Aquí vemos varias características. ¿Qué pasa cuando a uno le entregan una casa de Infonavit o así se dice? Ah, es que me dieron una casa de Infonavit o de Fobiste. ¿Qué pasa? ¿Ya es completamente nuestra? No, por eso se les llama luego créditos hipotecarios, ¿no? Te entregan una casa, pero tienes que pagar el total de esa casa por cierto tiempo, ¿no? Es correcto. Entonces, pero ya la puedes usar. Sí, Esa es la primera particularidad. Muchas veces el crédito hipotecario surge de que compras una casa y normalmente las personas mortales requerimos esos préstamos porque en el banco no tenemos la cantidad de 3 millones para ir a comprar una casa ahorita que terminemos la clase, por ejemplo. Entonces, nos pedimos el crédito, le tenemos que decir al banco es que la quiero para una casa y te dejaría en garantía la misma casa. Ya una vez celebrado el contrato y entregada la cantidad y pagada la casa, evidentemente puedes ocuparla. ¿Qué también hace el banco para poder comprar esta casa? Hace una evaluación. ¿Por qué? Porque si compramos una casa que está deteriorada y que le vas a tener que invertir y que vas a tener que hacer más gastos, evidentemente no vas a poder pagar el crédito que te estoy otorgando, porque te van a surgir otras necesidades que podrían ser de atención inmediata. Es decir, si compro la casa y no tiene agua, ¿qué voy a atender primero? ¿El comprar agua o el pagar el crédito? Evidentemente el tener agua, evidentemente el tener luz. Infonavit incluso aunque presta el dinero, no solo las casas que ya están hechas, aunque presta el dinero, hace una investigación de qué bien pretendemos adquirir. Y si no cumple con los requisitos que establece el Infonavit, no te presta el dinero. Te pone, ok, ¿quieres comprar una casa? Necesito que cubras estos requisitos, que la casa tenga antigüedad de menos de 10 años, que tenga todos sus usos funcionales para que no tengamos estos contratiempos. ¿De acuerdo? Dime, Ali. maestra, esto es cuando es directamente una compra con el Infonavit y así, pero ¿cómo funciona esto de que hay personas que venden sus casas y te dicen acepto crédito Fobiste o acepto crédito Infonavit? O sea, Es cuando lo es una mismo, persona, es lo mismo. O sea, si te están poniendo que aceptan los créditos, digo, porque también hay que hacer una tramitología que lleva tiempo, pero los pagos son ciertos y seguros siempre con Infonavit, Fobiste y los bancos. ¿Por qué? Porque son instituciones preestablecidas que tienen la capacidad económica, pero esto quiere decir que la casa debe de reunir los requisitos que ya sea el banco, Infonavit o Fobiste nos pongan para poder entregar el dinero. Porque si no reúne los requisitos después de la investigación, eh, pues evidentemente no se lleva a cabo ese contrato.
¿Sí quedó claro, Pero Ali? no mucho, o sea, ¿cómo funciona? Digamos, yo tengo una casa y Ajá, viene un valuador y me dice vale 1 millón, ¿no? Por ajá. ejemplo. Y yo digo, acepto un crédito Fobiste, Infonavit, ¿no? Ujú. Ese millón, ¿cómo lo voy a recibir yo? O cómo funciona? Ah, en Yo como dinero. persona, O sea, si te aprueba el banco o Infonavit o Fobiste en dinero, evidentemente te lo entregan en dinero, hacen ya sea en Infonavit, hacen las famosas DAP, es una hoja en la cual te dan, es una orden de pago. Normalmente ahorita está trabajando con HSBC, vas a HSBC, normalmente debes de acudir donde esté cerca Infonavit, porque en general a lo largo del país no saben qué es una DAP, entonces les dices, páguenme esto. Y entonces, si es una cantidad que excede, me parece que los 100,000 pesos, eh, te hacen que abras una cuenta en el banco, ahora HSBC, para efectos de que te puedan depositar la cantidad. Ujú. Porque esa DAP no la puedes transferir a otra persona, sale a nombre de la persona que se le va a entregar el dinero, pero finalmente se va a trasladar a dinero. Ahora sí aclaré tu duda. sí, maestra, gracias. Ok. Este tipo de contratos evidentemente es accesorio porque lo principal que quiero es adquirir un bien inmueble. Es nominado, es formal, es consensual, es oneroso, es gratuito y es bilateral. Aquí hay un error porque evidentemente se adquiere responsabilidad de ambas partes. Por parte de la institución que va a prestar el dinero debe de entregar un dinero y por parte de quien adquiere ese dinero va a comprar una casa y se obliga a restituirlo en un cierto tiempo. Los elementos son la forma, el consentimiento y el objeto. Los derechos del acreedor. Tiene derecho de persecución, es decir, el gravamen continúa sobre el bien, aun cuando se transmita la propiedad o la posesión a otra persona. ¿Se han fijado que cuando se escritura, la primera escritura de la casa de Infonavit dice Infonavit y luego adelante señala el nombre de a quien le dieron el crédito? Entonces tienen, perdón, tiene el derecho de persecución con respecto del bien. Enajenación. Se tiene derecho a la venta del bien para recuperar el valor de lo entregado como crédito en caso de incumplimiento. También se tiene el derecho de preferencia, es decir, este acreedor puede comprar el bien inmueble porque así le conviene cuando no se paga el crédito y entonces si lo voy a vender, la primera persona que puede comprarlo es el acreedor. Derecho a la ampliación. ¿Qué pasa si el bien inmueble disminuye su valor? Tenemos que garantizar con otra cosa esta hipoteca. A lo mejor tenemos dos casas y la casa por la que nos dieron el crédito, ya perdió su valor y entonces tendríamos que garantizar con otro bien, que sería la segunda casa. ¿Cuáles son las obligaciones del deudor? Evidentemente, conservar el bien y no celebrar actos que perjudiquen al acreedor. Yo obtuve el crédito para una casa, pero, eso sí pasó, les voy a platicar. La persona se dedicó aparentemente a vender plantas, pero ¿qué creen? Que no solo vendía rosas, margaritas, sino pues por ahí una planta de marihuana y así. Y entonces llegó, alguien hizo la denuncia, llegó una investigación y cerraron la casa. ¿Qué pasa aquí? La persona no había acabado de pagar, pero no solo eso, ya estaba en extinción de dominio. ¿Saben lo que es extinción de dominio?
cuando, no lo sé, pero sé que existe esa fiscalía, pero tengo entendido que ese se lleva o el gobierno así te quita un bien que tienes porque fue obtenido de manera ilícita o tiene uso de manera o hace uso de manera ilícita. ¿Y qué pasa? Se queda eso, pues el gobierno se queda con ese inmueble. Y tengo Y en entendido este que caso, ¿qué creen que estaba pasando? pues de que sí vendía rosas y todo eso, pero con esa pinta, Es posiblemente alguna correcto, dinero. es correcto. Entonces, eh, incautan la casa, pasó extinción de dominio y el Infonavit corrió por su casa. ¿Sí me explico? Porque estaba hipotecada. Estaba, Entonces, ¿qué sucede? Ajá, es también su casa y sí, no le terminó de indirectamente también en pagar. su casa. Es correcto. Entonces, se la quitan, porque de lo contrario se hubiera quedado el gobierno con esa casa. ¿Cuáles son los derechos del deudor? Tienen derecho a la posesión, a disponer del bien sin perjudicar al acreedor, a administrar el bien y derecho a percibir los frutos. Hay veces que adquirimos un bien inmueble y decimos, ya tengo donde vivir, pero ahora lo voy a rentar. Antiguamente no estaba permitido rentar casas de seguridad, que venían de prestaciones de seguridad social, como es Fobiste e Infonavit. No sé si han visto que a últimos años dicen, ya puedes rentar tu casa, avísale a Infonavit, que son los spots que he visto. No, maestra, yo pensé que se podía rentar inclusive la casa. No, actualmente sí, pero tienes que avisar a Infonavit. Voy a rentarla y me voy a hacer responsable por quien lo ocupe. Pero Por esto antiguamente suele no. pasar. ¿Mande? Y por esto que suele pasar, de que luego le dan un uso ilícito, el Debes arrendador. de tener tu contrato. Debes de tener, y sí debes de avisar a Infonavit por estas situaciones. O sea, lo renté, y pues no resultó ser la persona que dijo y no resultó ocupar el bien para lo que dijo. ¿Para qué? Para que en una unión puedan pelear ese bien. O si bien tú lo resuelves, pues no pasa a mayores. Pero antiguamente cuando rentabas, como no estaba permitido, se quitaban las casas. Sí. Ujú. Las clases de hipotecas, hay hipotecas voluntarias, necesarias, mobiliarias, inmobiliarias y navales. ¿Por qué navales? Los marinos necesitarán casa y tendrán seguridad social, igual el ejército. Sí, maestra. Pues son Es servicios correcto. también. La duración de la hipoteca. Esta hipoteca va a durar de acuerdo a lo que nos hayamos contratado o comprometido. Y evidentemente esto va a durar mientras dura la garantía. ¿Qué pasa si alguien se destruye? O lo reponemos o terminamos la hipoteca y pagamos lo que debamos. Hay, Se supone, mande, hay seguros. dime, sí hay seguros. Dice aquí que no debe de exceder de más de 10 años. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tienen señalado los contratos de hipoteca que conocen? Ay, no sé, maestra, pero luego está así como de que suena así, saca una casa de Infonavit, pero esas son de para que pagues 30 años, ¿no? Sí, realmente, aparentemente, aquí dice 10 años, pero lo cierto es que los créditos hipotecarios van más allá de los 10 años. No es cierto que de conformidad con el salario que se percibe, todos puedan pagar una hipoteca en menos de 10 años. Esta hipoteca puede ser prorrogada.
La primera se conserva en el grado de prelación de origen, la segunda y la tercera en el grado de prelación que conforme a las fechas de registro surgen. ¿Cómo se extinguen? En vía directa y en vía consecuencia. Vía directa porque existe una nulidad, porque se destruye el bien, se extingue el derecho del deudor, porque se remata judicialmente, porque prescribe por remisión del deudor, y cuando se extingue la obligación garantizada, es decir, ya pagamos la hipoteca, por lo tanto, ya tengo derecho a mi bien y a la propiedad. ¿Dudas, chicos? Pero ahí uno tiene que estar como trucha, ¿no, maestra? Sí. Porque ya pagamos y todo, y si no hacemos como el... Porque creo que también es otro papeleo, ¿no? Se hace otra escritura. Sí, se tiene que hacer otra escritura donde ya se libere la Se- hipoteca. Ujú. Igual el banco o el ISSSTE o la Infonavit, creo que también nos tiene que dar así como algo de sí, ya pagas es aquí, ya está todo tu pago, para Sí, la poder, liberación. Ajá. porque si no, Es una carta de liberación. Y de hecho, sí tienes que estar como al pendiente porque hay veces que ellos tienen contemplada la hipoteca a 25 años, pero como tú eres constante, eres puntual, a veces abonas, etcétera, etcétera, la puedes pagar antes. Pero si no les informas, oye, yo ya terminé de pagar, mira, aquí están mis comprobantes, ellos te siguen cobrando. ujú, Ujú. Entonces sí tienen que estar bien al pendiente y guardar todos los comprobantes de pago. Si pagan en un banco, sacarle copia de esos tickets, porque muchos de los papeles esos son encerados y se borran. Entonces, sí llevar un cuaderno, una carpeta perfectamente bien establecida de los pagos y o anticipos que se hagan. ¿Dudas, chicos? y ese tipo de copias, maestra, ¿hay que mandarlas a certificar o puede ser copia simple? Para la- Pues en primer momento, pues pueden ser copias simples, pero sería importante, no estaría de más la certificación para evitar que en algún punto se borren y ya el notario con qué certificaría. Ok, Ujú. sí, Porque es tu estabilidad y es tu seguridad y tu certeza jurídica. Ujú. ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? no, ¿Cómo van con Yo, las tareas? yo yo sí creo que va de tengo corriente. una duda. Dime, Ali. Eh, Infonavit, no sé si escuché bien, hace poco mi mamá quiere comprar una casa, Ajá. pero mi mamá tiene ya más de 50 años. Ajá. Entonces, no lo entendí bien, por eso es mi duda. A ella le hacen firmar para comprar la casa con es que no sé si es aval o si es en Con caso un de que pues responsable ella. solidario. Sí, o sea, en caso de que mi mamá, por ejemplo, pues tenga que pagar 40 años, 30 años, ya ve como dijo Iris, la casa, mi mamá fallece antes, esa deuda pasa a la persona que firma. ¿Eso existe? ¿Eso se puede? Sí, mira, hace también unos años los contratos de Infonavit decían que la obligación se extinguía con la muerte del deudor, pero hubo una modificación a los contratos y más si tu mamá llevó al responsable solidario para que firmara, este está obligado a pagar la casa y o quien le está ocupando y quiera quedarse con ella. Ujú. Debes de revisar el contrato, pero por lo que me estás diciendo, sí está obligado quien haya firmado, pero a su vez esa persona que termine de pagar se va a quedar con la casa. ¿Por qué, Ali? A ver, cuéntanos tu historia. No, lo que pasa es que mi mamá va a comprar la casa. O sea, ya es un hecho que va a comprar esa casa.
pero yo voy a quedar, o sea, yo voy a firmar como esa persona. Cuando mi mamá fallezca, que espero sea a los 200 años, me va a tocar a Ok. mí, pagarla. Digo, al final me quedaría con la casa, pero sí esa deuda va a ser para mí. Pero pues tu mamá te va a adelantar los pagos. Digo, Yo como tú espero dices, que no. a lo mejor, Dios no lo quiera, te falta en el año 299 y ya nada más te faltaría un año de pagar. Sí, eso es lo que no sabía. Eso digo, en mi familia tengo tías pues, que eran más grandes y ya no están con nosotros. Y las casas que ellas estaban pagando, la deuda se quedó ahí. O sea, ya no pasó a Sí, nadie, ni en antes, pues, y ahora pues ya las deudas brincan a otra persona. sí, es que se modificaron. Ya tiene tiempo que se modificaron los contratos porque Infonavit se estaba descapitalizando. Es decir, las personas fallecían y pues ya nadie pagaba. Entonces ahí se quedaban las deudas, pero Infonavit no recuperaba lo que había prestado realmente. Entonces, por eso es que se hace toda una evaluación respecto de quién va a comprar, respecto de la casa que se va a comprar. Es todo un estudio e investigación para determinar si pueden realizar el préstamo. ¿Por qué? ¿A Infonavit le interesa quedarse con casas? No, evidentemente que no. Lo que interesa es recuperar lo que invirtió y un poco más. ¿Para qué? Para poder garantizar este flujo de efectivo y a su vez poder tener más el servicio para más personas trabajadoras que puedan adquirir la casa. ¿De acuerdo? No sé si incluso escucharon alguna vez que Infonavit decía, bueno, no Infonavit, las personas decían, ay, Infonavit me dio una casa. Dime, Jonathan. Nada más, bueno, yo tengo una pequeña duda acerca de las copias certificadas, en este caso del voucher de a lo mejor de un depósito de un banco. O sea, ¿cómo se tiene que hacer una copia certificada? ¿Tengo que acudir al banco o...? No, al notario. Con tu original de que pagaste, Ajá. vas al notario, le sacas una copia y vas al notario y le dices que te la certifique. Entonces el notario te va a poner una leyenda de que ese documento es una copia del original. ¿Por qué? Porque como yo comenté hace ratito, ese tipo de documentos luego se borran, son papel encerado y se borran. Y si bien es cierto, ya sacas una copia simple, recordemos que las copias simples no tienen el mismo valor ante un juicio, ante la autoridad, que una copia certificada. El notario tiene fe pública para decir que es verdad. O sea, todavía no está en un juicio, pero te está diciendo esto es verídico. ¿Qué pasa si con el tiempo surge un juicio y tienes que presentar tus copias para crear? Si presentas copias simples, vas a crear una presunción. Es decir, puede ser que sí pasó. Con la certificación, validas y da certeza a ese acto porque el notario tuvo a la vista el original. O sea, no queda lugar a dudas de que existe el documento. Cuando nos ofrecen copias los contrarios, normalmente las objetamos en cuanto a su validez, porque son copias simples, susceptibles de alteración y o modificación. Entonces, sí se le resta valor a las copias simples. ¿Sí me explico? Ajá, Esta certificación normalmente los notarios las cobran como en 150 pesos. O sea, ah, si es un documento muy sencillo, los cobran en 150 pesos. Antes, incluso como abogados, certificábamos las cédulas para no andar cargando la original, certificábamos las cédulas eh, porque a veces las perdemos, entonces sacábamos un juego de copias y para poderlas exhibir a las audiencias, comparecencias, etcétera, etcétera. Es más o menos lo mismo. Vas a certificar tu pago
para efectos de que cuando surja, Dios no lo quiera, una controversia, tú ya tengas tu expediente armado de cómo has ido pagando y no se te cobre de más. Ujú. Ok, maestra, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? No, maestra, ninguna. Chicos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que vayan muy bien con las tareas. Las voy a revisar al rato, los que ya me mandaron, los que no, espero sus tareas para continuar con las evaluaciones. ¿De acuerdo? Sí, maestra, gracias. Gracias, maestra. Bonito día. Igualmente, buen día a todos. Igual. Es nuestro bonito día.